En la ciudad autónoma de Ceuta, un lugar donde las culturas han convergido durante mucho tiempo, se desarrolló una historia que puso a una dura prueba el compromiso de España con el progreso y los derechos humanos. La protagonista es una agente de policía, una mujer que había dedicado su vida a defender la ley. También era una mujer transgénero, que recientemente había completado el proceso legal para que su género fuera reconocido oficialmente. Esta fue la culminación de un viaje profundamente personal, finalmente validado por el Estado bajo la Ley 4/2023, la Ley Trans. La ley fue celebrada como un logro histórico, que protege y afirma los derechos de las personas transgénero, permitiendo la autodeterminación de género sin requisitos médicos prohibitivos. Su transición era una realidad pública y profesional. Sus compañeros la conocían por el nombre que había elegido. Su documentación reflejaba su condición de mujer, su documento nacional de identidad, sus credenciales policiales. Este reconocimiento legal es la piedra angular de los derechos de las personas transgénero. Debería garantizar el respeto en todos los ámbitos de la vida: la sanidad, el empleo, el sistema judicial. Antes del incidente, su expediente era impecable, sin antecedentes de actividad delictiva, sin delitos previos. Una carrera en las fuerzas del orden marcada por la dedicación y la integridad. Era una ciudadana ejemplar, una respetada servidora pública. Entender la ley trans es esencial para esta historia, aprobada para desmantelar barreras y prejuicios históricos, para crear un respeto incuestionable por la identidad de género. Fue una promesa del Estado a los ciudadanos transgénero. Se les ve, son válidos, sus derechos están protegidos. Para la agente, la ley era la afirmación legal de su existencia. Su historia se convirtió en un desafío inmediato y brutal, revelando la peligrosa brecha entre una ley progresista y el arraigado sesgo institucional. Eso hizo que los acontecimientos fueran aún más impactantes e injustos. La pesadilla comenzó con una llamada telefónica, una denuncia presentada contra ella por un presunto acto de violencia de género. La acusación en sí era débil, carente del tipo de pruebas sustanciales que normalmente justificarían una acción inmediata y drástica. En España, el marco legal para la violencia de género está diseñado específicamente para proteger a las mujeres de la violencia perpetrada por sus parejas o exparejas masculinas. Es una definición unidireccional, legal y conceptualmente. La propia naturaleza de la denuncia debería haber hecho saltar las alarmas de inmediato para las autoridades que manejaban el caso. ¿Cómo podía una mujer, legalmente reconocida como tal, ser la autora de un delito legalmente definido como la violencia cometida por un hombre contra una mujer? Esta contradicción fundamental fue la primera de una cascada de fallos. A pesar de la cuestionable base legal de la denuncia y de su expediente limpio, la situación escaló con una velocidad alarmante. La agente fue arrestada. El protocolo para una acusación de violencia de género, diseñado para ofrecer una protección rápida a las posibles víctimas, se volvió en su contra de una manera distorsionada y punitiva. Fue puesta bajo custodia, y su condición de agente de policía no le ofreció ningún escudo contra el gigante procesal que se había puesto en marcha. La presunción de inocencia pareció evaporarse, reemplazada por una aplicación rígida e irreflexiva de un procedimiento que se estaba aplicando de forma fundamentalmente errónea. El arresto en sí fue una profunda violación, pero solo fue el preludio de una injusticia mucho mayor que le esperaba. El error más atroz, el que atraería la condena nacional, ocurrió cuando se tomó la decisión sobre dónde recluirla. Tras su arresto e interrogatorio inicial, la orden judicial fue clara y espantosa: debía ser ingresada en una prisión para hombres. Esta decisión fue una negación directa y brutal de su identidad legal. Sus documentos oficiales, que establecían inequívocamente su género como femenino, fueron ignorados. La realidad física de su vida como mujer fue desestimada. La puerta de la celda que se cerró de golpe ese día hizo más que encarcelar su cuerpo. Fue un acto violento de invalidación, un mensaje del Estado de que su identidad, legalmente afirmada y vivida personalmente, no significaba nada. Las inconsistencias legales y lógicas de este caso son asombrosas. La Ley Española sobre Violencia de Género, la Ley Orgánica 1/2004,
es explícita en su definición. Define el delito como la violencia que un hombre dirige contra una mujer que es o ha sido su cónyuge o pareja. En este caso, la acusada era legalmente una mujer. Por lo tanto, por la propia definición escrita en la ley, no podía ser la autora de un delito de violencia de género. La acusación era legalmente imposible, como intentar meter una clavija cuadrada en un agujero redondo. El sistema de justicia falló en el cumplimiento de su deber más básico de interpretación legal. El error judicial fue mucho más allá de una simple aplicación incorrecta de un estatuto específico. Representó un profundo fracaso en el reconocimiento y respeto de la condición jurídica conferida por la Ley 4/2023. Cuando el Estado otorga a un ciudadano una identidad legal, todas las ramas de ese Estado, incluido el Poder Judicial, están obligadas a respetarla. La decisión del juez de encarcelarla en un centro para hombres fue una negación unilateral de su género legalmente reconocido. Implicaba que un juez podía, a su propia discreción, ignorar la documentación oficial de un ciudadano y emitir un juicio personal sobre su verdadero género. Esto sienta un precedente aterrador. Derechos condicionados por el sesgo individual. A medida que la noticia de su encarcelamiento se difundía y la indignación crecía, el sistema se vio obligado a mirarse en su propio reflejo. Se emitió una rectificación formal, y el tribunal se disculpó públicamente por el error. Esta admisión de culpa fue un primer paso necesario, pero llegó demasiado tarde. Una disculpa, aunque simbólicamente importante, es un remedio vacío para una violación tan profunda de los derechos. El incidente reveló una debilidad crítica en el sistema judicial, una falta de formación, una falta de concienciación y una falta de comprensión básica de las leyes que rigen la identidad de género. La noticia de que una agente de policía transgénero había sido encarcelada injustamente en una prisión de hombres causó conmoción en la sociedad española. Organizaciones de derechos humanos y grupos de defensa LGTBIQ se movilizaron de inmediato. Emitieron enérgicas condenas al sistema judicial y al sistema penitenciario. Grupos como la FELGTBI calificaron el incidente de violación flagrante de los derechos fundamentales y de claro ejemplo de transfobia institucional. Señalaron que, a pesar de las leyes progresistas, la realidad vivida por muchas personas transgénero sigue siendo precaria y está sujeta a funcionarios desinformados y con prejuicios. La protesta pública recordó a todos que las victorias legales solo importan si se hacen cumplir. Las críticas se extendieron más allá de los activistas. Expertos legales y juristas intervinieron. La acusación inicial era legalmente infundada, el arresto fue cuestionable, y la asignación de prisión violó la ley y la dignidad humana. El caso se convirtió en una vergüenza nacional y expuso una necesidad urgente de formación. La formación debe llegar a los agentes de policía en la calle, a los jueces en los tribunales y al personal del servicio penitenciario. Para la agente, las consecuencias han sido devastadoras. Sufrió un profundo trauma psicológico, sintiéndose traicionada por el sistema al que servía. Ahora se enfrenta a una batalla legal para limpiar su nombre y exigir responsabilidades. El proceso la obliga a revivir el trauma y a enfrentarse a la institución que le falló. Los procedimientos deben ser revisados para que el género legalmente reconocido determine el tratamiento oficial, especialmente en el encarcelamiento. La seguridad y la dignidad de las personas transgénero no pueden dejarse a la discreción individual. El sistema debe ser fortalecido con normas claras que protejan y no persigan a los ciudadanos vulnerables. La historia de la agente de policía de Ceuta es más que un incidente aislado de error judicial. Es una acusación contra un sistema que no ha sabido seguir el ritmo de la sociedad a la que sirve. La discriminación institucional que enfrentó revela una profunda resistencia al cambio y una peligrosa ignorancia sobre los derechos fundamentales de las personas transgénero. Cuando un juez puede anular una identidad legalmente afirmada, es señal de que los prejuicios todavía pueden tener más poder que la propia ley. Este caso pone en tela de juicio a todo el sistema judicial español, cuestionando su capacidad para impartir justicia imparcial a todos los ciudadanos, independientemente de su identidad de género. Demuestra que la batalla por la igualdad no se gana solo en el Parlamento, sino que debe librarse en cada juzgado, comisaría y celda de prisión.
La urgencia de la reforma no puede ser exagerada. Este incidente debe servir como catalizador para una acción inmediata y concreta. Esto incluye formación obligatoria y profunda para todo el personal judicial, policial y penitenciario sobre la ley trans y los principios básicos de los derechos humanos de las personas transgénero. Los protocolos para gestionar las acusaciones, los arrestos y, lo que es más importante, el encarcelamiento, deben reescribirse para incluir salvaguardias explícitas y no negociables que respeten el género autodeterminado de una persona. No puede haber ambigüedad. Una persona con documentación legal que la identifique como mujer debe ser tratada como mujer en todos los aspectos, especialmente cuando su libertad y seguridad están en juego. El sistema debe ser rediseñado para evitar que los prejuicios personales conduzcan a fallos tan catastróficos. Debemos reflexionar sobre el impacto más amplio de tales acontecimientos. Cada vez que una persona transgénero es maltratada por el Estado, se envía un mensaje escalofriante a toda la comunidad. Sus derechos son frágiles y su identidad no está a salvo. Esto erosiona la confianza en las mismas instituciones que deben proporcionar protección y recursos. Fomenta un ambiente de miedo y refuerza la marginación que leyes como la ley trans fueron diseñadas para combatir. Para ser una sociedad justa, debemos asegurarnos de que nuestros marcos legales no sean meros gestos simbólicos, sino que se implementen de forma robusta y se apliquen rigurosamente. La promesa de igualdad debe ser una realidad vivida, no solo un ideal legislativo que se desmorona al primer contacto con el prejuicio institucional. En conclusión, el calvario de esta agente de policía en Ceuta es una historia con moraleja escrita con la tinta de la injusticia. Destaca el peligroso viaje que aún queda por delante en la lucha por la verdadera igualdad y la protección de los derechos fundamentales de las personas transgénero. Su caso es una llamada a la acción, que nos exige mirar más allá de la letra de la ley, a su espíritu y aplicación. Nos obliga a desafiar los prejuicios dentro de nuestras instituciones y a trabajar incansablemente para construir un sistema de justicia que sea verdaderamente justo. Un sistema penitenciario que sea humano y una sociedad donde la dignidad de cada individuo se considere sagrada e inviolable. Se lo debemos a ella y a todos los que vendrán, el asegurar que un error tan profundo no se repita jamás.